Muchas gracias, señora presidenta. Primero queremos aclarar que estamos participando de esta comisión como senadores porque no integramos en disconformidad con la violación del reglamento, ya lo hemos expresado, desconocemos la integración, desconocemos la designación suya como presidenta, pero no queremos esquivar el debate. Es cortesía. Gracias. Presidenta de facto, sí. No deja a los Está bien. de la dictadura también le decían presidentes. Gracias. Pero no queremos esquivar el debate, queremos defender lo que consideramos que es más justo para el pueblo argentino, en particular en esta ley para los trabajadores. Y por eso tenemos una enorme cantidad de preguntas. Esta es una ley muy extensa, es una ley muy amplia. Tengo mucho respeto al secretario de Trabajo, lo conozco hace mucho tiempo, pero tengo la obligación de polemizar como mínimo con algunas de las premisas que expresó recién para fundamentar la presentación de esta ley tan extensa y tan variada. Dijo, resumiendo, 4 argumentos: que el empleo está estancado, que hay una formalidad teórica y que hay que promover la formalidad, que existe una litigiosidad que hay que evitar y que es una ley equilibrada. Bueno, desde mi punto de vista, esta ley, todo lo contrario. Primero, que el empleo no está estancado, está en caída. Desde que Milei es presidente se perdieron 250.000 puestos de trabajo. No está estancado. Se están perdiendo puestos de trabajo, están cerrando empresas. Según datos de ARCA, desde que Milei es presidente cerraron 22.000 empresas. Nunca una ley laboral logró que se genere empleo. Nunca una ley laboral que reduzca derechos, que abarate el costo laboral, generó como consecuencia directa o indirecta la creación de puestos de trabajo. Nunca en la Argentina y nunca en el mundo. Recién usted hablaba de las normas internacionales. La OIT tiene un estudio sobre las reformas flexibilizadoras o que reducían derechos o que daban más libertad al empresario para disponer de las condiciones del contrato de trabajo, y en ningún país del mundo generó como consecuencia la creación de empleo. La creación de empleo pasa por el Ministerio de Economía, pasa por un plan económico. Y lo vivimos en la Argentina. El momento donde más creció el empleo, donde más empresas se inscribieron como empleadores, y si me permiten les voy a dar los números, fueron periodos donde no se tocaron las leyes laborales o se ampliaron los derechos laborales. Fue un periodo donde había doble indemnización. Y eso no impidió que se crearan puestos de trabajo y que se inscribieran muchísimas empresas como empleadoras. Les voy a dar los datos de ARCA. Según esta fuente, en mayo de 2003 había 334.000 empresas inscritas como empleadores o personas físicas inscritos como ARCA. Arca. Gracias. AFIP y ARCA. 334.000. En noviembre de 2015, cuando termina el periodo donde no se tocaron los derechos de los trabajadores, sino que se ampliaron, pasó a haber, le voy a decir exactamente, 568.737 empresas inscritas, empleadores inscritos. Son 233.944 empresas más funcionando y dando trabajo y generando empleo. Más de 4 millones de puestos de trabajo. A partir de ahí empezó no el estancamiento, sino la reducción de la cantidad de empresas y por lo tanto de la cantidad de empleo. Entonces no es cierto que está estancado el empleo, está en caída. Y no es cierto que tocando los derechos de los trabajadores vayamos a generar como consecuencia
un incentivo para que haya más empleo. El empleo lo genera la actividad económica y la actividad económica está por el piso. Hay una recesión brutal en la Argentina. Usted también dice que hay una formalidad teórica y que como en los hechos se violan las leyes, hay evasión y fraude laboral, entonces la solución es legalizarlo. Palabra más, palabra menos, usted dijo eso. Que como hay una formalidad teórica hay que blanquearlo, y lo he escuchado de otros defensores de la ley. Sturzenegger mismo lo dijo. Que es blanquear una situación que existe, que es que se violan los derechos laborales. Bueno, empecemos a derogar gran parte del Código Penal también. Legalicemos el robo de celulares, legalicemos la violencia doméstica, si es una realidad. La verdad, como argumento para sostener esta flexibilización laboral me parece brutal. Y además lo que hace la ley, y de eso le quiero hablar, es todo lo contrario. Es promover la informalidad, alentar la evasión y el fraude laboral. Si me permiten, ya voy a empezar con algunas preguntas más técnicas. ¿Cómo cree usted que va a impactar entonces la modificación del artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando promueve la contratación de trabajadores bajo las figuras contractuales no laborales, que era un método de evasión y de fraude laboral típico que lo escribe toda la doctrina? Estaba leyendo hace un rato el libro de Juan Carlos Fernández Madrid, usted lo debe conocer muy bien, falleció hace pocos días, por eso también traje su libro, una suerte de homenaje, decano de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, muchísimos años juez, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, donde explica muy bien qué es el fraude laboral y cómo se combate. Y una de las formas es promover algo que ya existe, que es el principio de primacía de la realidad. Nosotros decimos la única verdad es la realidad. Pero el principio de primacía de la realidad es que prevalece lo que realmente sucede y no las formas. Esta ley promueve el principio formal, que prevalezca la realidad formal sobre la realidad real. Dicen que si es locación de servicios no se aplica la ley de contrato de trabajo, o pretenden que no se aplique. Va a generar más litigiosidad. Si promueven que los empresarios contraten con locación de servicio, con locación de obra, con contrato de agencia, que los hagan figurar como socios, o todas las formas de fraude históricas, si le promueven eso con esta ley, va a generar más litigiosidad. Porque el trabajador es trabajador. Por más que digan que el empleado es empleado del que lo registra, si es un método de fraude, y lo utilizaban muchas empresas, de registrar a los trabajadores con testaferros, hombres de paja o empresas insolventes para después no responder, va a generar litigiosidad. No va a escaparse tan fácil el empresario que no cumpla las leyes, no le pague los salarios al trabajador, por más que lo tenga registrado por un tercero. No promueve la baja de la litigiosidad, sino todo lo contrario. Por eso no entiendo por qué ponen las modificaciones que hay en el artículo 2, les decía, incluyen también a los trabajadores de plataformas. La verdad que es una ley especial, deberíamos discutirla aparte. Me parece que es un tema para discutir, el trabajo de los repartidores a través de plataformas. Y la decisión que tomaron fue sacarlos de la ley de contrato de trabajo directamente, en contra de lo que está haciendo el mundo también, que está discutiendo como mínimo una regulación ambivalente que permita que algunos estén en relación de dependencia y otros no. Decidieron sacarlos de la ley de contrato de trabajo en las excepciones del artículo 2, a quienes no se le aplica la ley de contrato de trabajo. Reforzando también en el 22, cuando agregan la frase cualquiera sea el acto que le dé origen, innecesario.
eliminar la presunción de que hay contrato de trabajo cuando hay prestación de servicio para otro, algo que ayudaba a los trabajadores que tienen mucha dificultad a la hora de probar sus derechos, de probar los hechos de su vida laboral. Muchas normas que promueven la evasión, que promueven el fraude laboral. Pero usted también dijo, y voy a seguir con su, que hay mucha litigiosidad. Yo quiero decirle que hay muy baja litigiosidad para la cantidad de incumplimientos que hay laborales, la cantidad de juicios laborales que se podrían iniciar en función de los derechos laborales violados. Pero es cierto que hay cierta litigiosidad innecesaria. Cuando hay litigiosidad por el incumplimiento, y bueno, ¿qué va a hacer un trabajador que no le pagaron la indemnización, que no le pagan los salarios o las vacaciones? Va a la justicia. Si tiene razón, le dan la razón. Si no tiene razón o no puede probar que tiene razón, cosa que pasa muchas veces, a diferencia de lo que se cree, ganará o perderá el juicio. Pero otra de las razones es la falta de claridad, usted decía, o equívocos que hay en la interpretación de las leyes. Y eso me parece muy bien, que el Congreso, cuando detecta que hay normas que a veces se interpretan de una manera, a veces de otra, zanje la discusión doctrinaria o jurisprudencial para evitar la litigiosidad. Estamos de acuerdo con eso. Podemos sentarnos y discutir eso. Podrían sentarse el gobierno con la UIA y la CGT a discutir cómo resolver esas situaciones de controversia doctrinaria, ¿no? ¿Se incluye el aguinaldo en el cálculo de la indemnización por despido o no? Los bonos que cobra el trabajador semestralmente o trimestralmente, ¿forman parte del cálculo de la indemnización, sí o no? ¿En qué forma? Cuando tiene remuneraciones variables, ¿se toma la mejor, como dice la ley, o se toma un promedio? Todas discusiones válidas que podríamos dar y discutir y sacar una ley consensuada. Este proyecto de ley zanja todas las discusiones a favor del empleador. Que usted venga de la UIA me hace sospechar cierta parcialidad. Todas a favor del trabajador. No hay equilibrio en esta ley. Del empleador, del empresario. No hay equilibrio. Y podríamos discutir y analizar un montón de situaciones litigiosas, dudosas, controvertidas, que el Congreso puede resolver. Pero no es lo que eligió el Poder Ejecutivo, ni consensuar, ni equilibrar, ni zanjar, recortar, hachazo para los trabajadores. Y peor, sobre la base de que son los victimarios en una relación donde los pobres empresarios que violan las leyes tienen que responder ante la justicia. Me preocupa también, y usted que es una persona que conozco sus valores humanos, tengan tantas normas que degradan la condición humana y la libertad del trabajador, y la dignidad del trabajador, y la condición de ciudadano del trabajador. No entiendo la necesidad de haber modificado el concepto de trabajo, de trabajador, que establece la ley. La ley dice, si me permiten un segundo, es una ley muy extensa, la saben todos. Artículo, no, el 2 de la... El 2 de la ley que modifica el 4 de la Ley de Contrato de Trabajo. Decía el artículo 4, el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Le cambian por humano y me parece bien. Y agrega, solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. Es un principio rector del sentido de las normas laborales, de que en un contrato de trabajo hay una relación de intercambio, pero primero hay una persona
un ser humano. Eliminan esa frase. ¿Qué necesidad? ¿Cuánto empleo vas a crear con eso? ¿Cuánto blanqueo laboral vas a generar con eso? ¿Qué costo laboral reducís con eso? Es un ensañamiento contra los trabajadores, es maldad, es revanchismo patronal, como aquel que exhibía Patrón Costa una vez que derrocaron a Perón del gobierno. Lo mismo que el artículo 66 y 68 de la Ley de Contrato de Trabajo, que modifican a través, ya les digo, perdónenme, no, entonces, 23. Porque además dicen que es una ley moderna esta, que viene a modernizar. Todas reformas viejas son estas, ¿eh? ¿23? El 23 que cambia el 66. Okay. El 23 que cambia el 66. Pero en el artículo de la ley, así nos quedamos, estamos claros. Perfecto. Acá vuelven a redactar el artículo 66 como lo redactó un gobierno de facto el 23 de abril de 1976. La ley de contrato de trabajo original fue modificada por un decreto ley de facto. Por eso decimos que cada vez que reforman las leyes laborales con un escándalo o de facto. Con la ley Banelco, la ley base fue la última reforma laboral hace un año, no sé cuánto empleo crearon, cuánto se registró, nada, vinieron a decir lo mismo. Usted dijo lo mismo hace un año, estamos peor. Con los bolsos de Cuadra y ahora con la integración de las comisiones de facto. ¿Qué decía el artículo 66? Le daba a los empleadores, escuchen esto, los empresarios siempre tuvieron una facultad unilateral en el contrato de trabajo de modificar ciertas condiciones, de modificar la forma de prestar el trabajo del otro. Es una facultad particular en un contrato bilateral, como todos los contratos bilaterales, ¿no? Que una parte pueda modificar el contrato unilateralmente. Pero la ley le ponía algunas restricciones y le daba al trabajador dos opciones si se violaban esas restricciones, si el cambio era perjudicial, si le bajaba el salario unilateralmente. Era pedir que queden las condiciones como se habían pactado o considerarse despedido. La dictadura dijo no, solo te puedes considerar despedido. Si no te gusta, te vas. Si no te gusta lo que pactamos y lo que yo cambio unilateralmente de lo que pactamos, solo te puedo decir. Esta ley vuelve a la reacción de la dictadura del 76 y agrega algo peor que tiene que ver con lo que te decía del artículo 4. Porque hasta la dictadura había dejado el requisito de que el cambio tiene que tener razonabilidad, tiene que tener criterio funcional, tiene que tener alguna razón empresarial, que no puede haber cambios caprichosos o arbitrarios. Te cambio porque te cambio. Hasta la dictadura había dicho que ese requisito debía mantenerse. Ustedes lo sacan. Es el haces lo que yo digo, aunque sea caprichoso. ¿Por qué sacan el requisito de que el cambio unilateral que hace el empleador tenga razonabilidad y no sea caprichoso, si no es para el sometimiento? Lo mismo que hacen en el artículo siguiente, el 24, que modifica el artículo 68 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 68 es el que dice que el empleador tiene un montón de facultades personales sobre el contrato y sobre el trabajador. Facultades de dirección, de organización y disciplinario. O sea, es juez y parte en la relación, en ese contrato supuestamente entre iguales, ¿no? Pero uno tiene el poder de dirección, el poder de organización y el disciplinario. Lo que aclara la ley, tenés esos poderes, pero aclara, siempre el empleador se cuidará de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo en la empresa
y el respeto debido a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso del derecho. Este párrafo lo elimina el proyecto del Poder Ejecutivo. ¿Qué necesidad? ¿Cuánto empleo van a generar permitiendo violar la dignidad del trabajador, sus derechos patrimoniales o permitiendo el abuso del derecho? Que aparte no va a pasar, porque cuando haya abuso del derecho van a ir al Código Civil, que restringe el abuso del derecho en todos los casos. La verdad que destilan odio, destilan antiperonismo, antitrabajo, antitrabajadores, revanchismo patronal, del patrón de estancia. Del patrón de estancia. Quieren volver los del gobierno de la libertad a tener esclavos, a tener servidumbre, y no trabajadores con dignidad y con derechos como cualquier ciudadano. Y así podría seguir con un montón de ejemplos. Un montón de ejemplos que van en esa misma dirección. Del fraude, de quitarle dignidad. Derogan una ley, la 25345, que establecía una indemnización para el trabajador al que no le daban los certificados de trabajo. Es una ley, usted era ministra de Trabajo cuando se sancionó, de su gobierno, del gobierno de De la Rúa. No entiendo por qué la derogan, no, podrán explicar ustedes por qué cambiaron tanto de opinión. Lo mismo con el contrato a tiempo parcial, que lo desnaturalizan, son leyes que vienen del menemismo, ahora no sé, las dos. Del menemismo. Le quitan al trabajador esto a trabajadores calificados. Voy a defender a los trabajadores calificados, los más altos, que suelen firmar contratos de trabajo a plazo, con un plazo determinado. Un gerente que lo llevan a trabajar a otra provincia, entonces suelen firmar un contrato, bueno, pero dame por 5 años. Esto de las grandes empresas, por eso lo sacan. Le quitan los derechos indemnizatorios especiales previstos cuando le corten el contrato a los 3 meses, a los 6 meses. Una persona que se mudó, se fue a vivir a otro lado, cambió de casa, con todo lo que implica, capaz que renunció a otros trabajos, por una promesa de 5 años de contrato, se lo cortan a los 6 meses. Antes tenía derecho a los salarios hasta el final del contrato y los daños y perjuicios que hubiera tenido, si perdió otras cosas, se lo sacan. Esto, teléfono para los gerentes y demás que eliminan el contrato de trabajo eventual, lo transforman en un contrato a plazo fijo, no entiendo por qué, pero bueno. Una pregunta muy concreta que acá tengo, que esta sí me preocupa, sobre la interpretación porque va a generar litigiosidad. El 103 bis. Circularon borradores donde volvían a incluir los vales de comida como forma de pago al trabajador como beneficios sociales. Ahora tiene una redacción más confusa. Dice, provisión de alimentos en la empresa o en los comercios cercanos. ¿Qué significa esto? ¿Le van a dar un vale para que vaya a los comercios cercanos? ¿De qué monto? No queda duda, no queda claro, me queda la duda, perdón la dislexia, sobre la redacción de ese artículo que tuvo idas y vueltas y quedó una cosa gris que puede generar más de una interpretación. En el 104 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es modificado por, también es las ganas que tienen de modificar la Constitución por ley. El artículo 32 del proyecto modifica el 104 de la ley y quita la posibilidad de fijar la remuneración con gratificaciones o participación en las utilidades. Pasa al 105. Esa parte pasa al 105.
No, 105 dice prestaciones complementarias. No está. No, Bueno, yo les digo una cosa. ¿Anota? Pero estaría bueno tener en algún sí, momento está perfecto. conversaciones productivas y no solo discursos para la televisión. Poder mejorar las cosas en serio, cosas que se pueden mejorar, que podemos ponernos de acuerdo y cosas que, bueno, en todo caso serán inaceptables y demás. Pero eliminan de la ley del contrato de trabajo la participación en las utilidades como forma de determinar la remuneración. Está en el 14 bis de la Constitución Nacional. Artículo que además no puso el peronismo en la Constitución. Lo puso la dictadura militar que derrocó al gobierno constitucional de Perón. ¿No? Pero está vigente y es parte de la Constitución y todos acá juramos defender la Constitución. Usted también juró por la Constitución. Enseguida viene con lo de los salarios dinámicos. Es una buena oportunidad si quieren, si verdaderamente los salarios dinámicos son para incrementar y no para permitir que el empleador quite aumentos salariales discrecionalmente. ¿No es así? Cambia la redacción porque la redacción permite que el aumento salarial pactado como dinámico, el empleador evaluando el mérito. ¿Qué es el mérito? Es la pregunta también que le hago para que anote, ¿no? ¿Qué es el mérito del trabajador? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se determina si fue muy meritocrático, poco meritocrático? ¿Qué requisitos se le exige, no? Una buena oportunidad era reglamentar ese derecho constitucional, el de participar en las ganancias de las empresas. Eso puede promover que los trabajadores se comprometan con que a la empresa le vaya mejor y tenga más ganancias. No solo sacarle el IVA, el impuesto a la ganancia a las grandes, sino participar a los trabajadores. Me parecería es una propuesta más productiva. Las vacaciones. Yo la escuché a usted, presidenta, no me obliga a decir presidenta de facto, para aclarar. Decirle senadora. Senadora, a cargo interinamente o de facto de la presidencia. Gracias. La escuché decir pomposamente en un video que esta reforma trae vacaciones. O algo, las vacaciones. No, las vacaciones pasan dos cosas, tres en realidad. Uno, que te las fraccionan, te las achican. Dos, sí, porque si no puedes gozarlas continuadas, te las fraccionan. Bueno, pero después discutirlo. Por eso, después lo discutimos, pero la dejamos, Sí. hablar al senador. Se me que perdió dé un su papel. punto de vista. ¿Está? Se me Si perdió pide un una papel que interrupción, tenía se las la vacaciones. concedo, pero si se la concede el senador, si no, lo dejamos hablar. Bueno, Lo único otro... que les quiero poner una cierta pauta, porque tengo una lista de oradores. Los funcionarios van a Sí, estar yo ambos entiendo. hasta las 2 de la... Yo sigo con... Si nos da tiempo en otros días, No, todo bien, pero digo que hacer... a las 2 empiezan a venir las Es que es una reforma de organizaciones. 197 artículos. Usted puede seguir hablando, senador, pero lo que digo es que a las 2 de la tarde vienen los demás y los funcionarios se retiran. Bueno, ¿Está? hablo de las vacaciones. Sí. Las vacaciones no se mejoran, se empeoran. Porque fraccionar es empeorar. Porque además, reducirle, tampoco entiendo por qué, el plazo de anticipación con el que hay que avisarle al trabajador cuándo son sus vacaciones, lo perjudica. ¿Por qué avisarle solo 30 días antes y no 45 como dice hoy la ley? Para que pueda planificar sus vacaciones. La verdad, me parece que en esto sigue desequilibrando. No me gusta. ¿A ustedes les gustará? A mí no me gusta. Y creo que a la mayoría de los trabajadores, si los consultan, creo que tampoco. Quiero ser breve, voy salteando un montón de cosas porque... sí, ¿qué necesidad de eliminar el preaviso en el periodo de prueba de 15 días? Un mínimo
derecho que tiene el trabajador, que un periodo de prueba cada vez más largo, ¿no? Encima le sacan un mínimo preaviso que tenía, de un día para el otro, chau. Me parece como mínimo de mal gusto. Lo mismo que el pago en cuotas de las sentencias judiciales. Resulta que acá a un trabajador no le pagaron los salarios, tiene que hacer un juicio, espera 5 años, 10. Las normas procesales que ponen acá son tremendas, de eso también hay que hacer un capítulo aparte, porque van a duplicar los tiempos de los juicios y tienen también una inquina antiobrera brutal. Pero ¿por qué una pyme, que entiendo que tenga dificultades, no le dan el plazo de 12 cuotas para pagar una sentencia en contra que le haga un banco, que le haga otra empresa, que le haga el Estado? Bueno, hay algunas. ¿Por qué el trabajador tiene que darle 12 cuotas? Me parece absolutamente desequilibrado, absolutamente injusto y siempre cortando por lo más delgado. La pyme tiene un montón de juicios, tiene que cumplir con todos, pero el trabajador 12 cuotas. Por este espíritu que tienen desde el principio de la ley, de que el trabajador es un ciudadano de segunda. La ley de jornada, banco de horas. También la escuché a usted, senadora, decir que los jóvenes piden eso porque ahora van a poder disponer libremente de sus horas. Un día se quedan 2 horas más y el viernes, como salen a la noche, no van a trabajar. Y la verdad que es un mundo de fantasía ese, no pasa en la realidad de las empresas. Y la ley lo dispone así. El que dispone, administra y distribuye el banco de horas es el empleador, no el trabajador. No el trabajador. Lo de las vacaciones, acá lo encontré. ¿Quieren hacer algo moderno? Hagamos lo que hace Alemania, Brasil, España, Panamá, Perú, Australia, Suiza, Suecia, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, Venezuela, Uruguay, República Dominicana, México, Ecuador, El Salvador, que tienen muchísimos más días de vacaciones que nosotros. Algunos de esos tienen fraccionamiento, pero claro, con 34 días de vacaciones como mínimo, como Alemania. Ahí sí fraccionemos las vacaciones. Pero 14, me parece poco moderno, poco creativo y antiobrero. El banco de horas no es en beneficio de los trabajadores. ¿Sí le da más flexibilidad a la empresa? Sí. ¿Que mejora la organización de la empresa? Sí, pero díganlo así, no digan que es algo que los trabajadores y los jóvenes lo van a poder usar recanchero. Es una porquería. Termina con la previsibilidad horaria, con la posibilidad de saber qué podés hacer después del trabajo. Yo sé que usted se pregunta para qué quieren trabajar menos los trabajadores, pero les puedo asegurar que hay un montón de cosas fuera del trabajo. La vida familiar, cuidar a los hijos, a los padres, estudiar, hacer deporte, descansar, mirar la tele, vivir. Y muchas de esas actividades hay que programarlas. Y si uno no tiene un horario fijo y el empleador se lo puede cambiar en cualquier momento, le estás quitando esa posibilidad de programar tu vida personal y privada. El banco de horas es una porquería. Además, muchos trabajadores viven y llegan a fin de mes arañando porque hacen horas extras. Haciendo unas horas más que se pagan con recargo. La hora extra no es gratis, porque hay una lucha de más de 100 años por la jornada limitada de 8 horas. Entonces, la ley es flexible, permite hacer hasta 9 por día, incluso sin hora extra, pero después de las 9, recargo. De ese recargo llegan a fin de mes muchos trabajadores. Con esta ley se terminan los recargos de hora extra. Le bajan directamente el sueldo a los trabajadores que hacen horas suplementarias. Y como están muy modernos, definieron modificar la ley 11.544, que es la ley de jornada de trabajo, que es de 1929. Esta ley
en el artículo, creo que es el primero o el segundo, establece quiénes están excluidos del límite de la jornada. Y no tienen jornada limitada, sino debería ser muy restrictivo. La ley se actualizó en el año 2009, un proyecto de ley de Héctor Recalde, para aclarar que los que están excluidos, para evitar litigiosidad, y aclarar que los que están excluidos de las 8 horas y pueden trabajar más son los directores y los gerentes. Porque la ley de 1929 tiene una redacción vieja y confusa que decía los empleos de dirección y vigilancia. Y muchos vivos habían interpretado que los empleos de vigilancia no eran del supervisor o de los jefes que vigilan a sus empleados, sino los vigiladores, los serenos. Y se le aplicaban esta exclusión a trabajadores que no deberían estar excluidos de las 8 horas de trabajo. ¿Qué hacen los modernos de este gobierno? Vuelven a la redacción de 1929. Explícame esto, Cordero. No lo entiendo. Lo mismo que no entiendo que le quiten el límite de la jornada al trabajo por equipos. El trabajo por equipos es una modalidad de trabajo que tienen algunas empresas que necesitan trabajar los 3 turnos y que por la forma de organización a veces trabajan más de 8 horas o trabajan 2 turnos seguidos, después descansan. Y lo que preveía la ley es que, bueno, se puede hacer eso, pero que no excedan las 48 horas semanales en el plazo de 3 semanas, ¿no? Una especie de promedio flexible. Ahora directamente dicen, si hay por equipo, no hay límite de jornada, ni en 3 semanas, ni nada. Innecesario, innecesario. Lo que hacen con las trabajadoras de casas particulares, innecesario. Otra vez, el equilibrio. Refuerzan algo que ya existe, refuerzan las sanciones por pluspetición inexcusable del trabajador. Me parece bien. Ya estaba, lo reforzaron. Reafirmaron que está mal y es sancionable la pluspetición inexcusable del trabajador. Duro con los trabajadores, bien. Que reclamen mal y que tal vez no pueden probar que tenían razón, pero bueno. Duro con los trabajadores. Ahora, el empresario que incurre en un proceso en conducta temeraria o maliciosa, a ese no. Borremos ese artículo que sancionaba al empresario que incurre en conducta temeraria o maliciosa en un proceso. ¿Esto es equilibrado? ¿Realmente te parece equilibrado? A mí, de ninguna manera. Y después, la última pregunta, tengo miles, me gustaría seguir repreguntando y trabajando y discutiendo un montón, porque cada uno de estos temas incluso derivan muchas subpreguntas más. Es un tema que también se debatió mucho y que podríamos aclararlo y nosotros acompañaríamos, si es como dicen ustedes que es, pero yo creo que lo tenemos que decir por escrito. Que esta ley se va a aplicar solo a los nuevos contratos. Que esta ley, como promueve la generación de empresas para que los empresarios contraten, que se va a aplicar todas estas reformas a los nuevos contratos. O se va a aplicar a todos. Si no lo aclaramos, yo temo que se va a aplicar a todos. Me gustaría que se aclare que esta ley es para los nuevos contratos. Por ahora nada más, señora, y espero poder seguir Muchísimas gracias, nutriendo el debate. Muchas gracias. senador Recalde.